Dios bendiga a cada uno que va conectándose y los que se vayan conectando después. De que te hable tu amigo, hermano Carlos Arroyo. Estamos con ustedes juntamente hoy a nuestra hermana Sheila. Así que, Sheila, da un saludo por ahí. Dios te bendiga, Carlos. Dios bendiga a cada amigo y a cada hermano que estará con nosotros de alguna forma u otra. Así que Dios me los bendiga mucho a todos en este precioso día, ya noche. Amén. Sí, que a continuación tenemos a Sheila. Nosotros estamos aquí de invitados hoy. Me dijo, quédate por ahí, pues vamos a quedarnos por ahí, no hay problema. Así que aquí estamos juntamente contigo. Bueno, voy a comenzar. Hoy vamos a estar tocando Proverbios 6, del 16 al 19. Gloria sea el nombre del Señor. Te voy a dejar que hagas la oración de comienzo para entonces yo comenzar. Claro que sí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora venimos delante de ti, Padre, gracias, sabiendo que tú vas a hacer cosas grandes, poderosas, y que esta palabra va a salir de tus labios así a administrarla a las personas que puedan escuchar en vivo y después la grabación. Gracias, Dios, por el privilegio que tú nos das de estar otro viernes más, Padre, para así exponer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que adelante, Sheila. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, en esta preciosa noche vamos a tocar estos versículos. Estos versículos pueden ser la respuesta a la pregunta de a veces algunas personas que tienen sobre qué es lo que le gusta y qué no le gusta a Dios. ¿Qué yo tengo que hacer y qué yo no puedo hacer? Quiero, antes de comenzar con estos versos, voy a usar otra cita bíblica. Déjame buscarla por aquí rapidito, que fue una contestación a una oración que yo le hice a Dios en varias ocasiones, porque yo aprendí en este caminar, Carlos, que ante todo, como dice la Biblia, que es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Amén. Cuando uno asiste a una congregación, a una iglesia, sea la que sea, uno tiene que, cuando uno quiere servirle a Dios, no estoy hablando de aquella persona que visita la iglesia y la visita de forma rutinaria, sin ningún propósito, sin ningún sentido a lo que está haciendo, sino aquellas personas que realmente creen que hay un Dios en los cielos y que desean servirle de corazón. Así que yo siempre... Se fue, pero estás ahí, fue que se murió. Ahora sí. Siempre me he enfocado en ver qué es lo que yo tengo que hacer para agradarle a Dios. Y yo le pregunté a Dios en una ocasión, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para agradarte a ti? Amén. Y voy a buscar esa cita bíblica rapidito ahora. Porque fue una contestación bien directa a lo que yo le estaba pidiendo a Dios. O sea, mi pregunta fue, ¿qué tú quieres, Señor, de mí? Y en Miqueas 6:8 dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humilladamente delante de tu Dios? Wow. Oye, Sheila, esa cita bíblica es tremenda, porque ¿qué mucho hace falta eso? Entonces, es una, quizás a lo mejor la gente le dice casualidad, pero justamente es que me recuerdo como ahora en un retiro en el que yo estaba, y esa era mi oración a Dios en ese retiro, y me toca leer la palabra, y cuando me toca leer la palabra que yo busco, la Biblia me cae en esa cita bíblica, en ese libro, Miqueas, que no es un libro que normalmente uno lee, porque es uno de los profetas menores. Uno acostumbra mucho a leer Salmos, Proverbios, Mateo, libros de historia,
pero para ir a los libros de los profetas menores muchas veces uno lo hace porque uno está buscando información de la historia y a través de esa búsqueda uno llega a estos profetas menores. Y mira qué certera fue la contestación, que yo entiendo que fue directamente de parte de Dios, que me contesta lo que yo le estoy preguntando. Y dice, Él te ha declarado hombre lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? En otras palabras, ¿qué es lo que pide el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humilladamente delante de Dios. Y utilizando ese verso como introducción, ahora yo voy a leer Proverbios 16 al 19. Porque dice Proverbios 6 del 16 al 10, del 16 al 19, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, que dice aquí en Miqueas que lo que él demanda es que nosotros debemos de andar humilladamente delante de Dios. Una persona que es humilde, que se humilla, es porque reconoce su condición delante de Dios y entiende que Dios es soberano. La persona que es altiva no lo hace. Así que ahí vemos los contrastes. Entonces yo quiero leer la definición de abominación y aborrecer. Tiene un parecido, y aquí, ¿verdad? Cuando uno busca la definición aparece que una es sinónimo de otra. Aún así lo voy a leer, y dice que aborrecer es tener aversión a alguien o algo. Dice también que aborrecer, según la Biblia, significa tener una fuerte repulsión o desprecio hacia algo. Y abominar significa condenar y maldecir a alguien o algo por considerarlo malo o perjudicial. Así que estas cosas que se van a mencionar y se desglosan en estos versos son cosas que a Dios no le gustan, que Dios las aborrece, las abomina. Esto es como decir cuando tú vomitas algo porque tu estómago no lo tolera. Pues de la misma forma, este tipo de conducta a Dios le crea repulsión. Y dijimos primero los ojos altivos. Cuando hablamos de altivez, Carlos, ¿cuál es un sinónimo para usarlo por la palabra altivez? Ego. Y el ego se traduce en orgullo. Vamos. Cuando hablamos de altivez, estamos hablando de orgullo. Entonces, el orgullo tiene varias connotaciones. Una connotación positiva, que es cuando tú te sientes orgulloso por haber alcanzado un logro, cuando tú te sientes orgulloso por tus hijos, por algún familiar o alguna cosa, es malo, porque se habla acerca de una apreciación hacia algo. Pero está el orgullo negativo, que es esta grande de que alguien creerse que es superior por las razones que la persona entienda que es superior, ya sea porque tenga estudios, porque tenga una posición económica, por la razón que sea. Hay personas que no tienen ninguna razón para sentirse mejor que nadie, pero aún así se lo creen. ¿Qué pasa? Que cuando este tipo de persona permite que estos sentimientos, que el orgullo se apodere, como tú le llamas, como si, de verdad, de la palabra griega que viene el orgullo, que es ego, que viene, verdad, de lo que es de lo profundo del ser humano, de todo el ser humano, de ese yo, que Pablo dice que nosotros tenemos que enterrar, que nosotros tenemos que hacer morir. Gloria al nombre del Señor. A esa parte mía que tengo que ser de respetar, pero
que tenemos que mantener doblegada porque va en contra de la voluntad de Dios, porque el hombre que es orgulloso no va a comprender la voluntad de Dios en el hombre que es altivo, no va a entender las necesidades que tiene de Dios. Trae a la memoria, Carlos, Naamán. ¿Qué le pasó a Naamán? En una lepra que no había quien se la sacara y se la quitara del cuerpo. Y él, por su orgullo, estaba buscando al profeta y aún así le daba el dinero que fuera, porque él tenía que ser limpio. Entonces el profeta, tú quieres ser limpio, vete a Jordán. Ahí porque a Jordán no hay otro, no hay tanto río que hay, tan bonito y tan hermoso, y tengo que ir a Jordán, no hay otro, porque el Jordán se dice que es uno de los ríos más sucios donde desemboca la suciedad del pueblo. Entonces él dice, pero o sea, tantos ríos que hay, bonito, hermoso, y tú me estás mandando a Jordán. No, olvídate de eso. No quería porque tenía una posición privilegiada, porque entendía que con el dinero que tenía podía tener lo que él quisiera, pero él se dio con la suela de su zapato, como decimos en Puerto Rico, y Dios le hizo entender que a Dios no le hace falta dinero, que a Dios no le sorprende una posición de poder en ningún lugar, que cuando tú acudes a Él a misericordia, tú te tienes que acercar a Él humilladamente y reconociendo que eres polvo. Así que Él mismo tuvo que comprender dentro de su necesidad de salud, porque lo tenía todo menos la salud. Así que para poder él tener salud tuvo que doblegar ese orgullo y sumergirse en las aguas del río del Jordán. Pero esa doblegación del orgullo tuvo una repercusión de sanidad en su vida, y no solamente de sanidad, Carlos, sino que él también decidió seguir al Dios al que lo había sanado. ¿Qué quiero traer con esto? Que una persona orgullosa no puede seguir en pos de Cristo, porque se le va a hacer difícil comprender que ya no me ciño yo, como decía Pablo, sino que me ciñe Cristo, porque en la vida del cristiano nosotros somos gobernados por el Espíritu Santo. Ya no me rijo yo, ya me rige Cristo. Así que para que nosotros podamos seguir en pos de Dios, nosotros no podemos ser altivos. Así que lo otro que dice aquí Proverbios, que de las cosas que abomina Jehová es la lengua mentirosa. Y yo creo que de esto nosotros hablamos al principio, en uno de los primeros programas donde se habla, ¿verdad? Se hablaba del camino de la mentira. Cuando hablamos de la lengua mentirosa, yo decía, Dios mío, que muchas personas hay muchas veces que es que la palabra es clara cuando dice que en la mucha palabra no falta el ¿qué? El pecado. A las personas que les gusta hablar mucho, que a veces tratan, ¿verdad?, de decir, hablan la verdad, pero dentro de la verdad no falta la mentira, por lo tanto que les gusta vociferar y decir las cosas que hacen o dejan de hacer. Una cosa va ligada con la otra. Y no digo que sea malo uno, ¿verdad?, hablar, porque no es que estoy diciendo es que uno va a permanecer callado. Pero cuando el proverbista nos dice esto, que la mucha palabra no falta el pecado, es porque nosotros tenemos que aprender a dominar lo que nosotros decimos. Y de esto yo hablé en uno de los programas. Sí. Y que la lengua mentirosa va a hacer siempre daño, ya sea para consigo o para con otras personas, porque va a llegar el momento en que esa lengua mentirosa va a tocar la puerta de tu testimonio para tratar de dañarla. Y esto, ¿sabes? Lo interesante de esto, Carlos, es que yo no estoy hablando de las personas que están fuera de la iglesia.
No, Yo no. no estoy refiriendo a aquellas personas que no conocen a Cristo. Estoy dirigiendo estas palabras a aquellas personas que realmente buscan saber qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Y a veces que vamos a los cultos buscando que Dios nos hable a través de profecías, que Dios nos hable a través de muchas formas, más en la palabra ya nosotros tenemos una guía completa de lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le agrada. Entonces, no podemos, como dice Pablo, ser niños por siempre. Nosotros como cristianos tenemos que llegar a un momento de nuestra vida espiritual que ya nosotros mismos tenemos que aprender a alimentarnos, no con leche, sino Con con vianda. vida. Alaba. Y la Dice, palabra, ¿verdad? Lo dijo Pablo de tal forma para que quedara tan claro que cuando una persona ya lleva tiempo en el Evangelio, tiene que ser y debe de ser capaz de comprender la palabra mucho más allá de repetir un verso como ¿verdad? Como el papagayo, sin saber qué es lo que dice, por qué lo dice y qué es lo que aplica. Así que la lengua mentirosa, no estoy hablando fuera de la iglesia, estoy hablando dentro de la iglesia. Hace daño. Porque hay repercusiones negativas a la obra. Así que no solamente el altivo, la lengua mentirosa, sino que las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Qué te hace pensar a ti este verso? Las manos derramadoras de sangre inocente. Lo que pasa, Sheila, es que a veces pensamos que las manos derramadoras de sangre solamente aquel que asesina, y no necesariamente es aquel que asesina. El mismo Cristo hablando en dado momento que dice que aquel que intenta o que mira a la mujer de su hermano con deseo ya pecó. ¿Por qué? Porque aquel que ya insiste mire, esto es tan profundo, y esto es tan profundo que hay gente, bueno, cuando hay personas que son acusadas por asesinato y ellos no cometen el asesinato, pero fueron los que influenciaron a la otra persona a cometer el asesinato. Entonces, de esas personas también estamos hablando. Son derramadoras de sangre porque ya tienen el plan perfecto para que eso ocurra. Y hay gente que acaban con ministerio, acaban con vida. Yo siento presencia de acaban con vida, Sheila. ¿Por qué acaban con vidas? Porque son gente que están pendientes. Es que cada verso va uno detrás del otro. ¿Por qué? Porque son gente altiva, son gente mentirosa. Entonces la altivez la lleva a la mentira, y la mentira a derramar la sangre de la gente que tiene un ministerio poderoso de parte de Dios. ¿Sabes cuánta gente? Mira, yo cuento esto, que yo no quiero y Sheila me empuja. Yo no quiero y Sheila me empuja. Pero yo escuché un testimonio de un hombre que había un viejito que a todo el mundo le profetizaba en la iglesia qué Dios quería con él y qué Dios quería. Entonces este joven pasa para decir, y le dice a este varón, ore por mí porque yo quiero saber qué Dios tiene conmigo. Y aquel hombre le dijo, yo no sé, pero yo no siento que Dios no tiene nada contigo. Quédate ahí a ver qué te dice. Dice que aquel joven murió por dentro. Y después llegaban predicadores y los administraban y le decían, sabes, Dios tiene algo poderoso, Dios tiene algo grande contigo. Pero él no lo creía. Decía, pues si es que a mí me dijeron que Dios no tenía nada conmigo, que no iba a cantar, no iba a predicar, no iba a hacer nada. Y llegaba otro predicador y le decía, Dios tiene algo poderoso contigo, tú vas a ir a las naciones a predicar, algo poderoso. Él no lo creía. Pero llegó una sierva, y cuando la sierva lo fue a ministrar, le dijo, yo te voy a decir lo que todo el mundo te dice, pero antes de decírtelo, te voy a decir, a ti en dado momento te dieron una palabra que te dañó por dentro, y gracias a esa palabra tú no has creído nada de lo que Dios te ha venido a decir. Pero hoy yo te digo, le dijo aquella mujer, que todo eso fue mentira, eso fue un plan de Satanás, pero hoy vas a entender que Dios tiene algo poderoso contigo. Aquel joven se transformó y dijo, ahora yo voy al don ese porque ese don me mató.
cuando fue donde esa persona ya no recordaba quién era, tenía Alzheimer. Eso muchas veces ocurre cuando estas personas que son derramadoras de sangre, creo que me estoy adelantando un poco, pero son derramadoras de sangre, son mentirosos, son todo esto, terminan muertos. Yo quiero hacer un mensaje, estoy ahí, que son personas como Judas, son personas como Atiofel, son personas que solamente están buscando el beneficio de ellos mismos y se olvidan de que Dios no nos manda a amarnos unos a otros. Que Dios nos manda a hacer justicia, que Dios nos manda a ser misericordioso, Dios nos manda a eso. ¿Por qué? Porque eso lleva algo poderoso de parte de Dios. Pero hay gente que están viviendo de esta manera por los puestos, por el orgullo, por la posición, por el poder. ¿Sabes cuánta, Sheila, sabes cuánta gente está muriendo espiritualmente gracias al poder? Por tener una posición, por ser lo más... mire si esto es tan tremendo que Pedro quería saber, maestro, ¿quién es que va al lado tuyo sentado? ¿Quién va a estar sentado al lado tuyo? Porque si nosotros andamos tanto tiempo contigo, tú tienes que por lo menos soltar alguito. ¿Por qué? Porque querían tener una posición, querían ser posicionados, querían poder, y eso al hombre lo mata. Hay algo que yo siempre digo, que el orgullo y el ego es la porción de Satanás en el hombre diariamente. Y es una de las porciones del hombre que tiene que matar. Una de las porciones del hombre que tiene que matar día tras día era el orgullo. Y tú estás hablando del apóstol Pablo, Sheila, y con esto cierro para dejarte, ya tú le sigues por ahí para abajo. Pero con esto quiero cerrar. El apóstol Pablo, en dado momento, dice: yo tengo un enviado de Satanás que me abofetea. Y uno estudiando un poco, esta es mi línea de pensamiento, no tiene que usted estar de acuerdo con esto, pero mi línea de pensamiento es que Pablo era un hombre estudioso, un hombre que en dado momento dijo: yo soy judío de judíos, yo soy hebreo de hebreos, o sea, usted no me puede decir cualquier cosa a mí, yo fui estudiado a los pies de Gamaliel. Había algo que a veces le quería salir, y venía el emisario de Satanás. ¿Sabes qué? Tú tienes que bajarle dos. Muchos dicen que era medio, quedó medio ciego cuando la visión, y eso lo atacaba, y cogía el orgullo y se lo desmembraba. A mí una de las cosas que me encanta es el apóstol Pablo, cómo se expresa y las cosas que hizo para la gloria del Señor. Pero en ese momento dice: sabes que yo tengo un enviado de Satanás que de vez en cuando viene y me abofetea para hacerme reconocer que yo tengo un Dios, y que Dios está primero que yo, y que Dios está por encima de mí. Y eso lo bajaba la humildad. Yo creo que hay gente que le hace falta un enviadito de eso que le dé dos bofetadas y entienda de que el ego lo está matando. Así que, Sheila, como bien dijiste, el mismo Jesús habló acerca que no solamente se mata a el prójimo, al hermano, con una pistola o con un arma blanca o con un arma de fuego. Mismo Jesús expresa que con tú decir algo en contra de tu hermano, ya lo estamos matando. Y eso acompaña el verso, ¿verdad? Que en un momento dado también estuvimos hablando del poder que hay en la lengua, y la Biblia en Proverbios especifica que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Como bien tú dijiste, muchos a veces están muertos por dentro por una palabra maldicha, ¿verdad? Por un comentario mal dirigido, inapropiado, que quizás a veces se hacen sin ninguna mala intención. Hay otros que lo hacen con toda la mala intención, aún sabiendo que lo están haciendo mal, y matan a personas por dentro. Los vuelven estériles con la palabra que sueltan, porque lo que sueltan por ahí son cuchillos afilados, espada de dos filos, dispuestos a traspasar cualquier tipo de sentimiento o de aspiración o de esperanza que surge en el ser humano, en los cristianos. Hablando esto espiritualmente. Así que este tipo de personas, la palabra dice que Dios, Jehová, las abomina, las aborrece. ¿Por qué? Porque este tipo de personas lo que hace es dividir, lo que hace es destruir. Y la misma palabra, Jesús mismo dijo que un reino dividido no prevalece.
Y el propósito de Jesucristo es unir, porque Él dijo, así como mi Padre y yo somos uno, la iglesia es una en Cristo. Nosotros como cristianos tenemos que comprender que nosotros cuando venimos a Cristo y nos unimos en la fe a través del sacrificio, a través de aceptar a Jesucristo, nos unimos en un solo cuerpo con nuestros hermanos, que la convivencia no se hace fácil, pero ¿qué recomendaciones y qué ejemplos nos da la palabra? Dice soportándonos los unos a los otros. ¿Por qué el apóstol da esa recomendación? Porque y observó que seguramente en las iglesias que él mismo inició, que hubieron muchos problemas en muchas ocasiones por cosas a veces sencillas y se formaban unas catástrofes. Porque el apóstol Pablo exhorta el soportarnos los unos a los otros. Cuando uno trata de vivir, tú no vas a tratar de pisotear a nadie, no vas a tratar de hacerle daño a otro. Por eso es que, como tú dices, una cosa lleva a la otra. Pero aquí lo interesante es que todo comienza con la altivez. Pero que es la altivez. El mismo proverbista dice que antes de la caída viene ¿qué? La altivez. De espíritu. Antes de la caída viene Vamos. la altivez de espíritu. Vamos. Por lo tanto, cuando se comienza con quitar la mina, a veces las personas piensan, Carlos, que el orgullo o el ser altivo es creerse más que alguien, es creerse más que otra persona. Pero cuando tú decides apartar tu mirada de Cristo, ya tú le estás diciendo, ya yo no te necesito. Vamos. Uno le está diciendo con nuestros hechos, ya yo puedo seguir mi vida, ¿verdad? De una forma independiente a ti. Y eso se convierte en altivez. Porque no es lo mismo decirle a Dios, Dios, yo no puedo seguir, pero te necesito. No es lo mismo decirle a Dios, ya yo no tengo fuerzas, pero yo te necesito y yo quiero seguir hacia adelante. Qué lindo. Así que altivez, podemos decir que esa es la primera pieza para que todas las demás vayan aconteciendo. Porque las manos derramadoras de sangre inocente, también el corazón que maquina pensamientos inicuos, y cuando hablamos de inicuo, estamos hablando de pensamientos malvados. Es esta persona que está constantemente en su corazón maquinando qué voy a hacer para hacer daño. Una persona que constantemente está así, la palabra que nosotros de la abundancia del corazón habla la boca. De que nosotros estamos llenos de eso, nosotros vamos a dar. Así que una persona que sus pensamientos son corazón máquina, comparan al corazón con una máquina. ¿Qué es lo que hace? Trabaja. Trabajando de forma constante, sin parar y sin descansar. Pensamientos inicuos, pensamientos malvados. El pensamiento no es el problema es llevarlo a la acción. Es el otro verso. Es el otro verso. El otro verso. Lo pensaste y después lo hiciste. Porque pensamientos negativos a todos nos llegan. Todos luchamos con pensamientos negativos de forma constante. Pero ¿qué hacemos con el pensamiento? ¿Lo dejamos que nos domine y nosotros entonces actuamos? ¿O nosotros pensamos, oramos, meditamos, le pedimos a Dios para que Dios entonces obre, para nosotros poder evitar que ese pensamiento llegue a manifestarse en una acción? Y el próximo dice, el testigo falso que habla mentiras. O sea, no solamente estamos hablando del que habla mentiras, sino de aquel que se añade también a la mentira.
Porque para que haya un testigo falso, tiene que ser uno que habló y dijo algo falso. De los primeros. El de la lengua mentirosa. Ese es el que le sigue. Oh my God, esto es algo, Carlos, que a través de estos versos uno ve que entonces empieza uno, pero contamina a otro. Ajá. O sea, no solamente es el altivo y el que el altivez lo lleva a cometer las otras acciones, sino que también le añade combo. Ajá. También Ajá. afecta a las personas. Y el que siembra discordia entre hermanos. Pero yo te voy a decir algo que no hemos tocado. Esto no fue lo mismo que pasó con Satanás en Isaías, que dice. El que conspiró no es hermano o amigo esta gente de los que de Satanás, porque eso es lo que dice, que hizo contrataciones. O sea, Altivez hizo contrataciones y se llevó un combo. O sea, te está diciendo el proverbista, lo mismo que hizo Satanás y tú lo estás haciendo, eres igual. 1 más 1 es 2. Ahí no hay diferencia. El 1 más 1 es 2. Te está describiendo exactamente lo que pasó con Satanás y te está diciendo hay gente que lo está haciendo. Mira, el que siembra entre hermanos discordia, el que siembra discordia entre hermanos, o sea, que decir que son personas que están dentro de la iglesia y están haciendo estas cosas. Te estás comportando como Satanás. Te tengo una mala noticia. Te estás comportando como Satanás. Estás haciendo lo que Satanás hizo. Así que parece que estás siendo pariente de Satanás. Ten cuidado. Mira qué interesante de la forma en que el proverbista comparte los versos de uno a otro, que cuando dice el testigo falso que habla mentiras, porque recuerda que para que se propague una mentira, tiene que haber alguien que la diga. Porque si yo te comento algo y tú no lo comentas, se queda ahí. Pero el problema de esto es que se contamina. Hay una contaminación que se propaga. Entonces, mira, en Proverbios 11:13 dice, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. ¿Por qué el que siembra discordia entre hermanos? Como bien tú dijiste, estas características se parecen mucho a las características que mostró Satanás cuando se rebeló. Y como dije al principio, el propósito de Cristo es unificar, es unir. Pero ¿cuál es el propósito de Satanás? Desunir, separar, romper, destruir. Destruir. Sí. El propósito de Satanás es destruir. Es mentiroso. La Biblia dice que Satanás es padre de ¿qué? Toda mentira. Y que el diablo no vino sino ¿a qué? A matar, robar y destruir. ¿Que el diablo vino a qué? A matar, robar y destruir. ¿Pero para qué vino Cristo? Para unir, para salvar. Para dar vida en abundancia. Así que yo creo y entiendo que si uno busca una respuesta o una guía de qué yo tengo que hacer y qué yo puedo hacer para agradar a Dios, esto es una guía perfecta. El vivir humillados ante Dios y reconociendo a Dios sobre todo en nuestras vidas. Aunque seamos 100% imperfectos, amados por Dios 100% perfectos. Reconociendo nuestra humanidad y reconociendo nuestra imperfección, pero que amamos a Dios sobre todas las cosas, es el primer paso que todo ser humano toma para acercarse a Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero para tú entender que tú necesitas sabiduría, tienes que identificar que a ti te hace falta sabiduría. Vamos. El orgulloso no lo ve de esa manera. El orgulloso, el altivo, dice, yo lo sé. Yo sé cómo hacerlo. Pero el que entiende que la de Dios dice, es que yo necesito que Dios me dé. Es que yo tengo que buscar en Dios lo que yo tengo. Le lucha. Wow. Entonces, no podemos decir, es que
Dios no me habla, o es que yo no sé qué tengo que hacer, o es que en la iglesia no me enseñan, o es que... Hello. Hay una parte que nos corresponde a nosotros como creyentes, no importa en qué nivel uno esté, si se convirtió hace poco, si lleva 15, 20 años, si lleva 10, 12, 5, un día. Hay una responsabilidad que nos toca a nosotros y es de buscar, de escudriñar. La Biblia dice que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que está la Biblia. Refiere a las escrituras. Os parece. Quizás de Moisés y del Pentateuco, yo te aseguro a ti que en la Biblia completa, porque dice la misma palabra, que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, y aquellas personas que tienen la experiencia de encontrarle en la palabra contestaciones y que en la palabra habla, entendemos que aquí hay un misterio que solamente a los que Dios les place entienden lo poderoso que es la palabra de Dios y que en ella podemos encontrar todo lo que necesitamos, que no tenemos que correr a ningún culto para que un evangelista nos hable, que no tenemos que llamar a nadie para buscar que Dios nos hable, porque a través de la palabra lo tenemos todo. No hay excusa para hacer lo que no tenemos que hacer y para dejar de hacer lo que tenemos que hacer. De la palabra, el más perfecto de darnos a Dios. Tú siempre eres fiel. ¿O es en Hebreos o fue el apóstol Pablo? Caos. Tengo por qué temer. Tú en cada temporada me has mostrado que te vas a quedar. El vivir humillado delante de la presencia de Dios no sea lo más fácil para el ser humano, pero es lo más seguro que nosotros podamos hacer. Chila, pero ¿sabes por qué no es fácil? Porque es difícil salir del ego, es difícil salir del altivez. Yo hablaba con alguien y le decía, ¿sabes qué? El problema del ser humano es que no gusta que Dios le diga o humillarse delante de alguien porque dice, pero es que ese no es mejor que yo, esa persona no es mejor que yo para que yo me humille, esa persona. Entonces siempre el ser humano no sabe que en la humillación hay un poder poderoso, hay algo grande, hay algo hermoso de parte de Dios. Cuando tú entiendes y comprendes, y cuando uno entiende y comprende que humillarse no es que te tienen por poca cosa, no, es que Dios te va, o sea, la misma palabra, el altivo Dios lo mira de lejos, más es que, porque cuando tú te humillas, tú traes humildad, cuando tú te humillas, cuando uno se humilla delante de Dios, Dios dice, no, este está obedeciendo, este está entrando por el carril correcto. Hay tantas cosas cuando uno se humilla delante de Dios, porque ya uno no ve como que la persona, los demás no, lo ve como lo ve Dios, que necesitan de Dios, que hay cosas que Dios va a hacer con la persona y no tiene esa altivez de que si es mejor o no es mejor, no, es que tú estás humillado delante de Dios y no importa lo que digan, lo que hagan, tú sabes que Dios va a pelear por ti, tú sabes que Dios va a hacer cosas grandes. Lo único que hay que mantenerse es humillado delante de Dios. Yo siento presencia, yo no sé, Sheila, pero ha habido un ambiente en esta especial, no sé por qué Dios está, pero hay un ambiente hermoso, hay un ambiente grande, hay una presencia de Dios. Yo no sé quién lo va a ver, pero el que lo va a ver lo va a tocar. Tal vez va a decir, no, esta gente tocaron este tema y lo tenían preparado. No, yo lo dijimos la vez pasada, esto es de sorpresa. A mí me agarran, ahorita me dijeron, es este el que vamos a tocar. No, pues dale, vamos por para abajo. Y yo le dije, pero dale tú solo. Y me dijo, no, es que yo quiero que tú te, pues vamos a darle. Y de repente se ha metido una presencia en esta programación que es que
Oiga, hay algo, mire, están pasando tantas cosas y es a través de la altivez. Mire, son tantas cosas que están pasando por el orgullo, el ego. ¿Sabes cuánta gente? Mira ahora mismo los asesinatos en Puerto Rico. Yo escuchaba a alguien hoy que decía, es que los jóvenes, los niños están viendo a esa gente que solamente está dando una fama, está dando un ego. Y todo el mundo quiere tener ese ego, tiene que querer esa fama, quiere estar en esa posición. Pues claro, porque tu humanidad, tu pedazo de Satanás quiere sobresalir de ti. Y hoy te estamos trayendo algo que lo va a coger, lo va a ablandar, no le va a gustar. Te estoy diciendo que te estamos hablando que si eso tú no lo terminas de terminar de tu vida, Dios te va a aborrecer. Y es duro que tú pienses que vas para el cielo y Dios después te diga, yo no te conozco. Tú supuestamente andaste conmigo, predicaste mi palabra, pero la verdad yo no te conozco. ¿Por qué? Porque tu altivez era por encima de tu humildad. Tu altivez era por encima de la humillación hacia mí. Por eso es que dice que los fariseos que oraban a las puertas abiertas, los fariseos querían que los vieran. ¿Por qué? Porque el ego iba por encima de la humildad, de la humillación, de querer hacer la voluntad perfecta de Dios. El poder los corrompió. Hay gente que va a escuchar esto y yo te lo voy a decir así porque cuando yo siento la unción la siento y son gente con poder. Mira, si no sueltas el poder te va a matar. Si no, yo siento presencia de Dios. Si no sueltas el poder te está arruinando. Eso es lo que te está dañando, el poder, el tú tener ese poder por encima de otro, por no saber humillarte delante de Dios y piensas que te estás humillando delante de Dios. Hoy te tengo una noticia, no lo estás haciendo, te estás llevando por el poder y si el poder te está dañando, es mejor que lo sueltes. ¿Cómo es que se llama ese libro, Sheila? El de qué, el de apariencia, es el de... Sí, el de José Luis Navajo que se llama Sepulcro con Cadáver de impecable apariencia. Cadáver. Cadáver. Y yo sé que tú estás sintiendo presencia de Dios porque te estoy viendo y tú siempre estás blanca, hoy estás colorada. Hay algo, hay un mover. Pues. Bien espérate. O sea, a veces es el correcto cadáver de... Sí, así se llama, si no me equivoco. Cadáver de impecable apariencia. Son cadáveres por el poder. Así mismito se llama el libro. Se llama Cadáver de impecable apariencia de José Luis Navajo. Es triste. Es triste que gente con poder está así, como dice ese libro, hecho unos cadáveres, pensando que tienen unción, pensando que tienen fuego porque se saben la palabra. No es que no se la sepan, no es que no sepan palabra. El problema es que el orgullo, la altivez, te ha vuelto un cadáver. Wow, yo tengo un tema, tenía el tema, pero yo creo que ese va a ser el tema. No seas cadáver. Es el que vamos a subir para YouTube, así que no seas cadáver. No seas cadáver. Yo siento presencia de Dios. No seas cadáver. Hoy hemos venido con esta palabra y yo con esto cierro y dejo a Sheila. Hemos venido con esta palabra. Yo no sabía, esto es Dios. Que poco a poco te has ido corrompiendo. Una cosa te ha corrompido a otra y otra a otra. Y no te ha importado para tener la posición que tienes y el poder que tienes, matar al que tengas que matar. Y no estamos hablando de asesinato físico, sino espiritual, sino moral, sino que has destruido una persona por dentro para tener la posición que tienes ahora. Créeme que puedes ser creerte el predicador más grande, pero Dios te va a conocer. Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Dios te va a conocer. Porque Sheila leyó al principio que Dios está buscando a alguien que se humille. Es momento de humillarnos, pueblo. Es momento de entrar a la humillación delante de Dios. Es momento de entrar a la humillación. Así que, Sheila, te dejo. Esto está bueno. Si me dejan, estamos 2 horas aquí. Para ir culminando, Carlos, mira qué interesante que otro verso de la Biblia en Deuteronomio
10:12, dice: ahora, oh Israel, ¿qué te está pidiendo Jehová tu Dios? Solo te pide que ames, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, y obedezcas los mandamientos y estatutos que te estoy mandando hoy por tu bien. En otras palabras, esta pregunta de qué es lo que pide Dios de nosotros, que nosotros también hoy en día no los hacemos, Dios se la hacía al pueblo de Israel. No era porque el pueblo de Israel la preguntaba, porque la pregunta no venía porque era iniciativa del pueblo, sino era que Dios mismo la hacía para que el pueblo prestara atención a lo que Dios les estaba trayendo. Entonces, ¿qué es lo que pide Jehová, Dios de nosotros? Obediencia y no sacrificio. Porque hay quienes a veces que pretenden y buscan que con lo que hacen, que con las obras, que con su propia fuerza, buscar que su vida espiritual mejore. Es que esto no, ¿sabes? Nuestra vida no va a mejorar por lo que yo sé, por lo que yo pretenda, por lo que yo estudie. Eso es bueno, hágalo. Supérese, eso es bueno echar para adelante, como decimos los puertorriqueños, pero ante todo obediencia y sacrificio, porque la obediencia es el mayor sacrificio que podamos hacer nosotros, porque sacrificios externos es mucho más fácil hacerlo que el sacrificio de obedecer, porque nos cuesta. Pero lo que pide Dios de nosotros es obediencia, que apartemos de lo que Dios aborrece y abomina, le amemos, le temamos, y como establecido principio y resumimos todos, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos mandamientos se resume y se evita lo que Proverbios 6, no, de las 6 y 7 cosas que aborrece y abomina Jehová. ¿Por qué se trae esto a colación? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. No es porque buscamos vamos a ver qué vamos a traer hoy y encontramos esto. Esto es lo que usamos. Y es que se desprende lo que nosotros hablamos. Este es un programa más con su hermana de Jesús y nuestro hermano Carlos Arroyo en Desmenuzando Salmos y Proverbios, con la voluntad de nuestro Dios, con el poder espiritualmente. Viernes en un programa más. Si Cristo quiere, nos veremos en el cielo, y si no, Dios les bendiga. No, Dios les bendiga y hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite.